comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas noches a todas aquellas personas que nos escuchan a través de la radio. Estamos en su programa favorito, Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho, Universidad de Colima. Como cada miércoles nos encontramos transmitiendo desde el 94.9 Universo FM, la estación de la Universidad de Colima. Y también les sugerimos que nos escuchen a través del Facebook oficial de la Facultad de Derecho y de nuestro canal de YouTube. Y bueno, como cada miércoles por la noche se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena noche, ¿cómo te encuentras? Hola Enoch, muy contenta de saludarte nuevamente a ti y a nuestra amable audiencia y además, como bien señalas, estamos estrenando horario de transmisión y de retransmisión. En ese sentido, pues les invitamos a sintonizar la retransmisión de este programa en sábado en punto de las 13 horas por Universo 94.9, frecuencia modulada. Hoy vamos a abordar el tema de muerte digital. Así es, va un tema muy interesante, novedoso para algunas personas, quizá para otras no tanto, pero interesante al final de cuentas. Y qué mejor que iniciar con nuestro programa con la tradicional editorial que está, como siempre, a cargo del doctor José Ángel Méndez Rivera. Adelante, doctor, le escuchamos. Muy buenas noches. El editorial de hoy se denomina El derecho a la muerte digital. El escritor Nicolás Carr, citado por la filósofa española Adela Cortina, afirma que en la era digital cada vez cuesta más trabajo leer un libro o un artículo extenso cuando antes la gente los devoraba porque era difícil de encontrar la información que ahora abunda en la red digital. A la gente de hoy le resulta difícil concentrarse en lecturas profundas y acaba navegando digitalmente a través de distintos textos sin entrar a fondo en ninguno de ellos y como una forma distinta de leer, lo que acuña también una forma diferente de pensar. Por lo cual, los psicólogos afirman que somos como leemos y que la lectura profunda va asociada al pensamiento profundo, por lo que pareciera que Internet nos está condenando a la superficialidad, misma superficialidad que constituirá nuestra huella digital por la que seremos reconocidos aun cuando ya no estemos en este mundo, salvo que hayamos gestionado nuestro derecho a la muerte digital. El derecho a la muerte digital, cuando está legislado, permite organizar en vida las condiciones de conservación y de comunicación de los datos personales después de fallecer. Así, cada internauta podrá designar a la persona o albacea que se ocupará de gestionar su huella digital con autorización para acceder a las cuentas y eliminar o mantener las que el interesado hubiera querido en vida. Ese albacea puede ser una persona ajena a la familia, pero los herederos deben tener también acceso a los datos relacionados con la sucesión y en caso de que no haya sido nombrado un administrador del patrimonio virtual, hay leyes que establecen que serán los familiares más directos quienes decidan qué hacer con los contenidos de las redes sociales que constituyen la huella digital de la persona fallecida. ¿Y usted qué huella digital está dejando para la posteridad? Muchas gracias por su atención. Bueno, sin duda una editorial muy interesante. Muchas gracias, doctor José Ángel Méndez Rivera, por la lectura de esta editorial. ¿No? ¿Continuamos con nuestro programa? Así es, Bárbara, qué tema tan interesante y qué mejor que sea la editorial del doctor Méndez Rivera que nos introduzca al mismo. Y bueno, Bárbara, como ya seguramente ya te diste cuenta y también nuestros radioescuchas, tenemos una súper invitada para este programa, que es justamente, como ya se refirió, Muerte Digital. Y nos referimos a la doctora Laura Sofía Gómez Madrigal, quien es directora de Asuntos Internacionales del INAI, pero también orgullosamente egresada de nuestra Facultad de Derecho. Hola, doctora Laura Sofía Gómez Madrigal, bienvenida a este es su programa Derecho a la Radio. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer primeramente a la Universidad de Colima, mi alma mater, la Facultad de Derecho, al director de la facultad, doctor Enoch Francisco, por esta invitación a participar en este programa de radio con un tema que es, en lo personal, para mí bastante apasionante. Muchas gracias a todos.
Bienvenida, doctora. Y bueno, para empezar, entrando en materia, reconocemos que en el mundo presencial se reconoce el derecho a la vida y a partir de ahí se detonan una serie de garantías para protegerla en torno a ella. Pero, ¿existe el derecho a la vida digital? Sí, claro que sí. En la época de la digitalización actualmente es necesario que la ley vaya adaptándose a las modernidades con las que estamos viviendo. Los derechos digitales actualmente se encuentran ligados principalmente a lo que es, por un lado, la libertad de expresión y por otro lado, la privacidad. Son estos derechos que permiten a las personas acceder, usar, crear, publicar en medios digitales, en dispositivos electrónicos, en redes sociales, sus opiniones. La tecnología ha evolucionado en los últimos años, se está transformando la forma en que se ejercen estos derechos, tanto el de libertad de expresión como el de privacidad, y la ley ha tenido que adaptarse tanto para crear y legislar sobre los derechos de la vida o de una persona en vida a su entorno digital, así como a los derechos que pudiera tener posterior a su fallecimiento en este entorno. Puede ser tanto digital como en el mundo real. Ahora, doctora, si existe la vida digital, entonces la pregunta ineludible es, ¿existe también la muerte digital? ¿Y esta, de hecho, se encuentra vinculada a la muerte física? De hecho, sí, sin embargo, hay que hacer aquí algunas separaciones. Algunas leyes ya están contemplando, por ejemplo, el hecho de qué suceden con los datos personales de las personas que han fallecido. Y estamos hablando que al menos en el sistema mexicano tenemos dos legislaciones para la protección de datos personales. La legislación para el sector privado y la legislación que aplica para los sujetos obligados o el sector público. Desafortunadamente no existe coincidencia en ambas legislaciones para los derechos o cómo ejercer o quién puede ejercer los derechos de una persona fallecida. Es algo en lo que se está trabajando. Pero cada día, por ejemplo, publicamos docenas de imágenes, videos, los compartimos con estos usuarios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos cuando la persona fallece? ¿Quién tiene el control después de la muerte sobre esta información? Entonces, hay muchos expertos que han señalado y se ha logrado impulsar que a través de estas redes sociales se pueda designar un, no sé cómo llamarlo, heredero digital o un responsable digital para que si en cierto tiempo, por ejemplo, la persona no hace uso o no accede a sus redes sociales, se le comunique a una persona que él designó previamente para que pueda entrar y acceder a borrar la información por el supuesto caso de que hubiera fallecido la persona, porque realmente muchas veces este es un tema bastante delicado. Hay publicaciones que nosotros consideramos que no queremos que vean nuestros papás, nuestros amigos, nuestros hijos. Entonces, a veces la configuración de privacidad que tenemos en nuestras redes sociales es precisamente con esta libertad de decidir quiénes pueden tener acceso y quiénes pueden tener no acceso a esta información. Entonces, muchas redes sociales actualmente han ido creando esta forma de designar un, no digo heredero porque no es el que va a ejercer los derechos, sino un responsable o alguien que se va a hacer cargo de tu información después de tu muerte en el mundo digital para que si no te has conectado o no has publicado en tanto tiempo, obviamente solo tú tenías acceso a lo mejor a tus contraseñas, es una información personal que no quieres que a lo mejor tu familia conozca, tú designas, es tu derecho, quién puede tener acceso a esa información para eliminarla, borrarla, etcétera. Ha habido muchos casos bastante controvertidos donde no se ha designado a una persona así y ha habido juicios, por ejemplo, en Alemania hubo uno donde una niña se había suicidado. Entonces, los padres querían tener derecho a sus comentarios, a sus redes sociales, a sus conversaciones privadas de redes sociales, para ver si realmente había sido un suicidio, si realmente había habido alguien que la había inducido, etcétera. Entonces fue un tema bastante controversial porque ¿quién tiene derecho después de la muerte de una persona a nuestros contenidos digitales? Es un tema novedoso, se ha estado empezando a tocar el tema. La legislación va un poco más atrás de lo que han hecho las redes sociales de implementar medidas de doble seguridad para que tú puedas designar a alguien que tenga acceso. Este caso, además de controversial, fue porque era una menor de edad.
una menor de edad y querían acceso no solo a sus publicaciones que todos veíamos, sino a los contenidos de sus mensajes, porque ocupaban saber exactamente qué había pasado. Entonces, sí, hay derecho a la vida, a la protección de datos digitales en la vida de una persona, pero también hay derecho a la muerte digital y así también hay derecho para, de alguna manera, que alguien maneje tu información o tus datos después de fallecido. Bueno, sin duda un tema muy interesante y retomando lo que mencionas sobre posibles herederos sobre los contenidos digitales, bueno, ¿cómo se puede gestionar los contenidos digitales que no necesariamente significaría borrarlos, ¿no? Quizás algunas personas quieran que perduren en el tiempo. ¿Cómo se podría hacer en el caso de México? Hay dos legislaciones en el caso de México que estamos ocupando o buscando homologar. Para el sector público, por ejemplo, sí existe un artículo donde permite que la persona antes de fallecer pueda expresar fehacientemente su voluntad, incluso en un testamento, decir, y designo a tal persona como mi albacea, pero para mis datos personales designo a una tercera persona, porque hay que hacer muchos trámites incluso posteriores a la muerte de la persona para poderlo dar de baja de sistemas de seguridad social, de registros, etcétera. O incluso para poder ejercer los derechos, los famosos derechos ARCO. Entonces, la ley sí contempla, en el artículo 49, la Ley General de Protección de Datos de Sujetos Obligados, que quien acredite tener un interés jurídico, si la persona fallecida no designó a alguien, quien acredite tener un interés jurídico de conformidad con las leyes aplicables podrá ir a ejercer estos derechos para poder ver qué pasan con sus datos en el mundo físico. En el caso de México, qué se va a hacer o quién va a poder manejar sus datos en el mundo real. En este caso, por ejemplo, no voy a entrar al tema del interés jurídico, el interés legítimo, pero sí permite que familiares interpongan recursos para que los borren de ciertas bases de datos, que los familiares interpongan alguna controversia para tener acceso a la información. Un caso muy concreto es el del expediente clínico. Una persona fallece, tiene su expediente clínico, la única persona que tiene derecho a acceder a su expediente clínico es la persona, es el titular. Si fallece, puede haber familiares, y ha pasado, que digan, bueno, quiero ver todo su historial para ver por qué falleció y quiero saber incluso si de ahí puede surgir algún tipo de responsabilidad. Tanto en el mundo digital como en el mundo real, las personas fallecidas deben tener algún derecho post-mortem a sus datos personales, que puedan ser ejercidos por una tercera persona que puede ser designada o que tenga un interés legítimo para ver qué va a pasar con su información. Les comentaba que en el caso de México, la ley del sector público ya contempla que una persona que te acredite tener interés jurídico sobre la persona fallecida puede acceder, por ejemplo, a su información personal e incluso ejercer algunos de los derechos que originalmente eran personalísimos, por decirlo de alguna manera, a la persona titular, como el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición. En este caso, por ejemplo, yo les comentaba el del expediente clínico, en el que solo tiene acceso la persona por ser un derecho privado, es un derecho muy personalísimo, la persona que ya en este caso falleció. Aquí sí, por ejemplo, si quien acredite tener un interés jurídico conforme las leyes, puede acceder a ese expediente en la legislación del sector público, que es lo que les comentaba, falta homologar la del sector privado, para ver exactamente qué sucedió, qué pasó en su expediente médico y ver incluso si hubo algún tipo de negligencia o algún tipo de maltratamiento que pudiera haberlo llevado a la muerte. Es algo que ya nos ha pasado, que hemos visto, y que sí han prosperado, en este caso los recursos. Igual para un menor de edad, tiene que acreditarse el interés jurídico para poder acceder a esta información. Ahora, sabemos que a la muerte de las personas su patrimonio puede transmitirse por medio de testamento o incluso legado. Sin embargo, la pregunta es, ¿los contenidos digitales de una persona pueden ser heredados también? Heredados como tal, no, porque en sí, a lo que entiendo, a la pregunta es
es como si otra persona pudiera hacer uso de la información y de los datos personales o de las fotografías que publicó. Y aquí caeríamos en el ámbito del derecho de la propiedad intelectual y del derecho de autor y el derecho a la imagen. ¿Qué tal que fallece muy famoso y había subido fotos o tiene fotos bastante interesantes que pudieran generar dinero? Entonces volvemos aquí y cruzamos los derechos con el derecho a los titulares, pero sobre la imagen, y caería en el campo del derecho de autor. ¿Qué tanto puede utilizar un heredero, por ejemplo, la imagen o algunas fotografías privadas de la persona fallecida para publicarlas en alguna revista o para dar entrevistas o para hacer algún tipo de calendario? En este caso ya estaríamos hablando de otro tipo de derechos que caen en el ámbito del derecho de autor. Sin duda, una entrevista muy interesante. Doctora, finalmente, ¿qué es el derecho a la memoria digital y cómo se puede vincular también con el tema de la reputación en línea o online que le llaman? Bueno, la identidad digital es algo que todos ya tenemos ahora. Todos los que somos usuarios de redes sociales manejamos una identidad digital que está asociada a nuestra reputación digital, donde todos queremos conservar o manejar cierto tipo de reputación, el que consideremos necesario o el que queramos manejar. En este caso, por ejemplo, sí es un derecho de las personas y es algo que se ha buscado mucho, en este caso, legislar, por el derecho a tu reputación digital y a la prohibición de que otros publiquen contenidos que afecten esta reputación. La ley Olimpia, que todos conocemos y que se ha estado aprobando en diversos estados del país, es el donde una tercera persona, fotografías tuyas que afectan, que son con contenidos que tú no autorizaste a publicar y que afectan no solo esta reputación digital, sino tu vida personal. Entonces se ha buscado y se ha logrado que se sancione a quien sin permiso de la persona, publica estos contenidos que son propios de tu vida privada, pero además de tu identidad y personalidad y reputación digital. Y ahora ya existen sanciones. Lo que se ha estado buscando últimamente es agilizar esta parte, porque ha pasado que, bueno, entre que lo publica la persona y la persona presenta la denuncia, se hace algo, se obliga a las redes sociales a bajar la información, etcétera, ya pasó un tiempo considerable que la persona ya sufrió una afectación incluso en su ánimo personal. Ha habido muchos casos lamentables de personas que hasta se han suicidado derivado de esto. Entonces se ha buscado y se ha tratado de lograr algunas medidas cautelares para que la autoridad dé la orden a la red social de baja de inmediato ese contenido, tienes 24 horas en lo que investigamos si había derecho o no para que se hiciera esta publicación, pero que no se dañe la reputación digital de la persona en vida, mucho menos en su muerte. No sé si esto refiere tu pregunta, querida Bárbara, pero principalmente sí, la identidad digital, la reputación digital es algo que todos ya tenemos, los que manejamos redes sociales, y que cuidamos mucho o intentamos cuidar mucho según los contenidos que publicamos. Aquí siempre se les hace una recomendación a las personas. Lo que en el internet queda, ahí se queda. Entonces, a veces, y lamentablemente ha pasado, cuando se hace la contratación o se busca contratar a una persona, las personas de recursos humanos hacen análisis de sus redes sociales para ver qué tipo de personalidad tiene. No es lo mismo la persona que viene y se sienta contigo y hace una entrevista y lo hace muy bien, pero a lo mejor luego tu identidad digital y tu personalidad digital dice que eres una persona que bebe mucho, irresponsable, no sé. No es legal que se haga, pero se hace. Entonces, por eso siempre aconsejamos que cuiden también, así como cuidamos la reputación en físico, en el mundo real, cuidemos nuestra reputación digital. Gracias. Bueno, sin duda un tema muy interesante y además pues también un consejo que cae bien a todos quienes estamos escuchando. Agradecemos mucho la invitación, bueno, que nos haya aceptado la invitación a la doctora Laura Sofía Gómez Madrigal. Muchas gracias, doctora. Al contrario, es un placer, mucho gusto por haber estado con ustedes y pues estamos a sus órdenes para hablar de este o de otros temas que están vinculados
y que son relevantes, sobre todo ahorita en el tema de la pandemia, el tema de la privacidad en el ámbito digital, que hasta los niños los tenemos en la escuela online. Sí tenemos que ver qué pasa con toda esta privacidad y estos datos que andan circulando en las redes. Muchísimas gracias, doctor Enoch, por esta invitación a la Facultad de Derecho y a la Universidad de Colima. Pues qué tema tan interesante, Bárbara, el que acabamos de escuchar de la doctora Laura Sofía Gómez Madrigal. Sí, y además nos deja un poquito la inquietud sobre conocer este tema también de la infancia, ¿no? Que se enfrenta ahora más que nunca a las redes sociales. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Pero bueno, continuando con el programa, le damos la bienvenida al licenciado Francisco Javier Mayora Flores. Él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien retoma el tema de estado de interdicción. Buenas noches, maestra. Gracias, maestra Bárbara, doctor Enoch. Un gusto poder saludar a nuestros radioescuchas. Efectivamente, el día de hoy estaremos hablando del estado de interdicción, sobre todo las consecuencias que genera hacia las personas que se les declara esta condición. Hay que precisar en ese sentido que por lo regular se realiza hacia personas que no tienen o que no han tenido o que han perdido en su momento esta capacidad para autogobernarse y que por ello no distinguen la propia realidad. Ante esto, bueno, la declaración es generar o evitar consecuencias jurídicas de estos actos que puedan ellos realizar y esto en la posibilidad de que no pueda afectarles en un futuro en su persona o en sus bienes. Qué interesante lo que nos comenta el licenciado Francisco Mayoral, y una de las preguntas que nos hacen los usuarios de manera recurrente es justamente qué significa o qué es el estado de interdicción. Bueno, como tal es la declaración que una autoridad judicial realiza para determinar la falta de capacidad de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que se le priva de la posibilidad de ejercer sus derechos derivado de una discapacidad, sobre todo aquellas que no le permiten establecer una diferencia entre lo correcto o lo incorrecto. Y a partir de lo que usted comenta, maestro, ¿a quién se le puede solicitar que se haga esa declaratoria de estado de interdicción? Quien puede declarar o quien se tiene que acudir es un juez de lo civil, que es la autoridad que tendrá que determinar previo análisis de médicos alienistas o de aquellos especialistas de acuerdo a la propia discapacidad, pueda establecer que no tiene esa capacidad de poder determinar entre lo correcto o lo incorrecto, y es quien determinará o le quitará la capacidad para poder tomar sus propias decisiones, sobre todo hablando en el aspecto jurídico. Finalmente, licenciado, también preguntarles, a partir de lo que usted nos ha referido, ¿qué documentos se requieren para poder promover el citado estado de interdicción? Bueno, primero habría que establecer que la persona que puede acudir sería, o por lo regular sería un familiar, esposa, hijos, padres o incluso algún hermano o algún pariente cercano, quien pudieran solicitarle al juez de su intervención y genere este estado de interdicción. Hay que tener en cuenta que el fin es proteger a la persona y los bienes que ésta puede tener, ¿sí? En ese sentido, el juez, como lo comentábamos, va a determinar a partir de los estudios que el médico especialista haga, va a ordenar o va a nombrar en su caso a un tutor que es el que se va a encargar jurídicamente o legalmente de poder llevar a cabo los actos a nombre de la persona que sea declarado en estado de interdicción. Sin embargo, hay que considerar
que esta persona, el tutor, no es o no tiene facultades tan amplias o arbitrarias en su momento, sino que a su vez tendrá a alguien más que supervise su función y que pueda realmente garantizarse la protección de la persona declarada en estado de interdicción como la protección de los bienes que pudiese tener. De igual forma, les recordamos que en caso de tener alguna duda con relación al tema o vinculado al tema, pues pueden acudir a las instalaciones de la Facultad de Derecho, comunicarse vía telefónica al número de la facultad, que es 312-31-610-71, o por conducto de un mensaje a redes sociales o el correo electrónico bufetejurídico@ucol.mx, donde podremos darle ayuda a responder aquellas interrogantes que en el particular caso tengan. Muchas gracias. Le agradecemos, licenciado Francisco Mayoral, como siempre, su participación en este programa que en mucho abona a promover la cultura jurídica, pero evidentemente incluye disipar las inquietudes y dudas que tiene nuestro radioescucha. Agradecemos la presencia del licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Y bueno, Bárbara, qué súper temas, tuvimos temas tan interesantes en este programa que tiene que ver con la muerte digital y el estado de interdicción. Y si te parece, bueno, vamos a despedir el programa como siempre lo hacemos, agradeciendo a todas aquellas personas que nos escuchan, que nos siguen a través de las redes sociales y de la estación de Radio Universo FM. Y por cierto, pues agradecemos al equipo de producción de dicha estación que hace posible este programa, pero también al equipo de producción de la Facultad de Derecho, al doctor José Ángel Méndez Rivera, a la doctora Jessica Romero, la doctora Ariana Sánchez, el licenciado Francisco Mayoral, la licenciada Alejandra García, la licenciada Reina Andrade, y también a quien apoya en el ámbito técnico para este programa, al licenciado Julio César Llerenas Ceballos. Muchas gracias, sobre todo a todas y a todos ustedes que nos favorecen con su escucha y que nos permiten hacer las cosas de mejor manera. Que pasen ustedes muy buena noche. Se despiden los micrófonos. Bárbara Mancera. Y Enoc Morán. Buena noche. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.